Ya, Qué bella voz. ¿cierto? Sí está grabando ya. Sí, señora, ahí aparece. Bueno, entonces les decía que las palabras según en la sílaba donde se acentúe reciben un nombre. Entonces, las palabras que se acentúan en la última sílaba, ¿qué nombre reciben? Aguda. Exactamente. Última sílaba. Se llaman agudas. Bien. Entonces, denme un ejemplo de una palabra aguda. Que no sea Steven, que Atención. ya ha participado mucho. Ah, bueno, perdón. Pero no, ¿Cuál es la pero está aguda, bien. profe? Le acabo de decir Steven, y es las que tienen el acento en la última sílaba. Café. Bien. Café. Sofá. Sofá. Ajá. Arroz. Inglés. Mamá. Arroz. Bien, mamá. Arroz. Etcétera. Listo. Ahora, resulta que según unas reglas de esa acentuación, bien, o de esas palabras, se pueden o no se pueden tildar. Entonces, ¿cuál es la regla para la tildación? Suena feo, pero pues así se dice, de las palabras agudas. Profe, no es que terminen en vocal. Que terminen en vocal, pero hay otras. Entonces, se van a tildar, perdón, que eso quedó como todo feo ahí escrito. Se van a tildar todas las palabras agudas terminadas en vocal, terminadas en N o terminadas en S. Bien. Entonces, deme de los ejemplos que vimos ahora, café se tilda. Sí. No. Sí. Termina en vocal. Sofá se tilda. Sí. 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 También. Sofá se tilda. Arroz se tilda. No. Y mamá sí. ¿Por qué no? Porque termina en Z. ¿Por qué no lleva Termina en tilde? Z, entonces no, no tildos arroz. Y mamá, pues por terminar en vocal se tilda, ¿sí? Ahora, todas las palabras terminadas en ción se tildan, sencillamente por el hecho de terminar en N, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vocalización. Ah, bueno, entonces yo la tildo, ¿sí? Bien. Entonces, palabras agudas terminadas son las que tienen el acento en la última sílaba, ¿sí? Y se tildan las que terminan en vocal, en N o en S. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bien. Ahora, las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba, entonces volvamos a formulario, ¿cierto? Esta es la penúltima sílaba, ¿bien? Ojo, las sílabas se cuentan de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, la última, la penúltima, la antepenúltima, ¿y esta cómo se llamaría? Última, La penúltima, antepenúltima. antepenúltima esta, ¿y esta cuál sería? Tras Volvamos. antepenúltima. Bien, tras antepenúltima, ¿listo? Así se llama, efectivamente. ¿Bien? Entonces la palabra formulario es una palabra que tiene el acento en la penúltima sílaba. ¿Cómo se llaman esas palabras? Graves, profe.
Bien, se llaman graves, o en algunos libros o en otros países, pues nosotros normalmente las llamamos graves, pero en otros países las llaman llanas. ¿Listo? Bien. Son palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Ahora, ¿cuál es la regla para la tildación de las graves o llanas? Entonces no se tildan, perdón, se tildan las que no terminan ni en vocal, no se tildan. Las que terminan en vocal, en N o en S. ¿Listo? Ojo, no se tildan. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, formulario se tilda o no se tilda. No se No tilda. se tilda. No se tilda porque termina en vocal. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Árbol. Si ustedes ven, ¿dónde tiene el acento? ¿En qué sílaba? En la- Ar, En ar, ¿cierto? Entonces es grave. ¿Se tilda o no se tilda? tilda. Sí, se Se tilda. tilda. Se tilda porque termina en L, ¿sí? Termina en algo diferente. Entonces, árbol se tilda. Denme otro ejemplo que se pueda tildar. Lápiz. Lápiz. Ah, tenía el mismo ejemplo. Lápiz. Listo. Se tilda porque termina en Z, ¿sí? Y además es grave, ¿no? ¿Qué otro? Ángel. azúcar. Ángel. Ángel. Efectivamente. Ángel. Azúcar. Azúcar. ¿Sí? Tiene el acento en su, o sea, es la penúltima y por lo tanto se tilda. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo, hay unas excepciones, ¿sí? Solo que pues esas excepciones no las vamos a ver hoy porque nos toca ver otro tema que son los hiatos. Bien, Débil, 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 débil. listo, débil, perfecto. ¿Sí? Pero entonces, si yo les digo, vamos con, yo sé que los nombres, usted no, digamos, hay una regla que dice que no tienen ortografía. Sin embargo, pues para el modo de ejemplo, sepárenme en sílabas María. 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 ¿Dónde tiene el acento? En di, ¿cierto? María. ¿Bien? A no ser de que usted lo diga, pues por eso no tienen, no tienen digamos, como ortografía, porque si usted dice María, pues ahí ya no tendría 3 sílabas, sino solo 2, ¿cierto? Pero Sí, entonces no lo vamos a tiene. poner de ejemplo María, ¿sí? Ahora, según la regla de las palabras graves, ¿se tilda o no se tilda? No. Se tilda. No no. debería tildarse, según la regla, porque termina en vocal, ¿cierto? Pero resulta que aquí en esto se forma algo que se llama hiato. Bien, eso lo vamos a ver en la próxima clase dentro de 15 días, ¿cierto? Entonces, ese hiato lo que hace es separarme esas dos vocales, ¿bien? Y por regla de los hiatos, se tilda, ¿bien? Pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿bien? Entonces, por ahora tengamos en cuenta de que todas las palabras graves no se tildan las que terminan en vocal N o S, ¿vale? Bien. Vamos con las otras dos que son más fáciles, ¿bien? Que son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llaman esas palabras? Esdrújulas. Esdrújulas. Esdrújulas.
Acá tenemos un ejemplo. Esdrújulas. ¿Dónde tiene el acento esa palabra? En Dru. En dru. Ah, o sea que me sirve como palabra esdrújula. ¿Cierto? Ahora, según la regla de las palabras esdrújulas, todas se tildan. ¿Listo? Independientemente de en qué termine. Entonces, todas las palabras esdrújulas, es decir, las que tengan el acento en la antepenúltima sílaba, las voy a tildar. ¿Bien? Deme otro ejemplo. Epístola. Propósito. Propósito. Ya vamos con el otro que dijo Daniel. Propósito. Entonces quiero que, a ver, Mafe, Dígame. sepáreme propósito en sílabas. Bueno, propósito. Ujú, sí, vale. ¿Y dónde tiene el acento? Ay, yo no sé. ¿Dónde dices más fuerte tú esa palabra? Dila tú, di la palabra. Propósito. Ah, bueno, ¿y dónde está más fuerte el acento? En la po. Yo no sé. Sí, exactamente. Ahora, ¿es una palabra aguda, grave o esdrújula? Ay, yo no sé. Lo acabamos de decir. ¿Dónde tiene el acento? Entonces, si esta es la última, esta es la penúltima, ¿esta es la qué? Esdrújula. Listo, esta es la antepenúltima sílaba y es esdrújula. ¿La tildo o no la tildo? Sí. Ah, sí, porque todas las palabras esdrújulas se tildan. Perfecto. ¿Cuál fue la que dijo Daniel? Epístola. Sí. Listo. Entonces, Yo tengo una. ya voy, Vivi. Espere. Brian, Profe, divídame epístola en sílabas, por favor. E, Sí, pis, sí, to, la. sí. Listo. ¿Dónde tiene el acento? En pis, En pis. ¿La tildo o no la tildo? sí. Perfecto, efectivamente, pues porque es esdrújula. Listo. Viviana, ¿cuál es la suya? Ejemplos de palabras esdrújulas, pues es que tengo varios. Sonámbulos, sábados, matemáticas, África, América. Bien. Entonces, matemáticas. A ver a quién tengo por aquí. Camilo, Profe, divídame matemáticas en sílabas. eh, ma, te, ma, ticas, ticas. Ah, ok. Matemáticas. Listo. ¿Dónde Ajá. tiene el acento? En, en ma, en el ¿En segundo. cuál más? Ah, ok. Listo. ¿Se tilda o no se tilda? Sí. Efectivamente se tilda. Listo. Bien. Gracias. Ahora, las que tienen el acento en la trasantepenúltima sílaba, es decir, la cuarta sílaba de derecha a izquierda, ¿bien? Se llaman Sobre Sobre esdrújula. esdrújulas. sobresdrújulas. Estas sí son más difíciles de encontrar.
pero pues por ahí se encuentran. Denme un ejemplo. Ninguno tiene ejemplo. Ay, qué triste. Yo. Dime. Atrápamelo. Bien. Entonces, estas son más difíciles porque nosotros no hablamos de esa manera. Y la mayoría de, digamos, de palabras sobre esdrújulas son con esa terminación. ¿Sí? Camila. Dígame, profe. Dígame atrapado en sílabas. A, ra, a, mi, lo. Listo. ¿Dónde tiene el acento? Entra. Listo. Sí. Y digamos, si lo decimos de manera, está acá. Lo que pasaría si yo dijera atrapámelo. Sí, hay veces ¿También que está bien dicho o no está bien dicho? Tendría el acento en Puede que sí. atrapame. Entonces, digamos como un significado, ¿sí? Pero entonces vamos a tenerlo en cuenta. Atrápamelo, atrapámelo, atrápamelo. Bueno, en fin. El caso es que esas sobresdrújulas son más complicadas. Vamos a suponer que la tiene entra. ¿Listo? ¿Se tilda o no se tilda? Yo sé, profe. ¿Ustedes qué piensan? Listo, Camila, gracias. Yo creo que sí, profe. Pues Profe, sí, efectivamente, yo digo que sí. efectivamente, todas las palabras también se tildan. ¿Listo? Como les digo, estas palabras sobresdújulas son más complicadas de encontrar en, digamos, en nuestro hablar, ¿sí? Porque pues ustedes saben que, digamos, el colombiano habla muy distinto al español, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, dentro de nuestro lenguaje coloquial o colombiano, es más complicado pues encontrar, digamos, estas palabras sobresdrújulas, pero las hay, ¿sí? Entonces, eh, existe. Bueno, otro interesante e importante en cuanto a la tildación, ¿sí? Y que de pronto uno omite que porque la letra es más grande, ¿sí? Y es que todas las mayúsculas igual se tildan, independientemente de que usted esté hablando en mayúscula. Supongamos un ejemplo que ponía Viviana ahora, África. Resulta que África, por ser un continente, pues va con mayúscula inicial, ¿cierto? Pero entonces la gente como cree que simplemente por hecho de estar en mayúscula no la debo de tildar, pues sí le debo de poner la tilde. ¿Bien? Si usted no la tilda, está cometiendo un error de ortografía. ¿Vale? Preguntas hasta el momento. no. No. Ya para terminar el día de hoy, ¿sí? Existen palabras de una sola sílaba, ¿cierto?
Ahí hablamos de varias sílabas, pues efectivamente porque digamos son las más comunes, pero existen palabras de una sola sílaba. Cuéntenme de palabras de una sola sílaba. Par. Mar. Par. ¿Qué más? Río. Mar. No, río no es monosílaba. De pronto río. Pero no No es lo río. mismo. No porque si usted dice río, Ese río está es hablando reír. en presente. Está hablando en presente. Está diciendo yo me río. Pero si yo digo ese río, estoy hablando en pasado. ¿Sí? Y mire que el acento es diferente. Si usted habla del acento río, usted está haciendo el acento en rí. ¿Sí? Y ahí está formato. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero si usted habla de río, el río, ¿sí? El acento está en la última, digamos como en la O, sea, en río. ¿Sí? Y resulta, se forma el hiato, yo, digamos, río, ¿sí? Lo tengo que separar en dos sílabas, o sea que ya no es monosílaba, ya no es de una sola sílaba, ¿sí? Y aparte de eso la tengo que tildar, ¿sí? Pero si yo digo río, estoy hablando de una sola sílaba. ¿Bien? Pero Ojo, la los tiene que tildar monosílabos, porque están pasados. no, pero los monosílabos no se tildan, ¿listo? Por eso dicen que el español es tan complicado. El español tiene muchas reglas, ¿sí? Incluso muchas más reglas que otros idiomas, ¿bien? Muchas más reglas que el inglés, muchas más reglas que el francés, etcétera, etcétera, para los que saben. ¿Cierto? Profe, Pero el español tiene reglas. Señor, señora, esa suya en marché. perdón. Sí, efectivamente, muy bien. Ya, corregido. ¿Sí? Entonces, los monosílabos se tildan. Sotos, quedó claro esa parte del por qué río es una cosa y río es otra cosa. Sí, señor. ¿Sí? Bien. Entonces está, por ejemplo, sol, paz, son. ¿Sí? Mire que son, según las palabras agudas, yo lo debería tildar, pero resulta que los monosílabos no se tildan. ¿Listo? Bien. Monosílabos no se tildan. Ahora, existen unos monosílabos que sí debo tildar. ¿Sí? No que Tildar, no. por diferenciarlos de una. Algunos, ojo, no todos, algunos. Por eso le digo que el español es muy complicado. Pero ¿por qué se tildan? Porque los debo de diferenciar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hablo de y hablo de, ¿sí? Resulta que si utilizo ese de como una preposición, es decir, no sé, por ejemplo, ese lápiz es de Viviana, ¿sí? Ahí lo estoy utilizando como algo llamado preposición, ¿sí? Estoy diciendo, ¿sí? Pero si yo utilizo este de como el verbo dar, ¿sí? Viviana, de Coca-Cola, un ejemplo, ¿sí? Estoy diciéndole a Viviana que de, ¿sí? Entonces acá es una preposición y acá es de la conjugación del verbo dar, ¿sí? Cuando es la conjugación del verbo dar, se tilda.
Cuando estoy hablando de preposición, no se tilda. ¿Listo? ¿Por qué se debe tildar? Para poder diferenciarla. ¿Sí? Porque miren que la pronunciación es la misma, de. ¿Sí? Bien. Esas tildes de esos monosílabos se llaman tildes diacríticas, ¿vale? Tildes diacríticas. Y son tildes que se le ponen a ciertos monosílabos. ¿Listo? Entonces vamos a ver otra. El y el. ¿Sí? Cuando yo lo hablo o cuando hago como un artículo, ¿sí? No se tilda. Pero cuando estoy hablando del pronombre, lo debo tildar. Ah, entonces, por ejemplo, a ver, el lápiz es de Viviana. ¿Sí? Yo ahí estoy nombrando un artículo. El lápiz es de Viviana. Ahí no lo debo de tildar. Pero si yo digo, por ejemplo, refiriéndome a Daniel, él está aburrido. Ahí yo lo estoy nombrando como un pronombre. Ahí sí o sí lo debo de tildar. ¿Sí? Era un ejemplo, ¿no, Daniel? ¿Sí? Eso es claro. Sí, Y mire que son palabras monosílabas y yo les había dicho que las monosílabas no se tildaban, pero estas se deben de tildar. ¿Listo? Para poder dar como una diferenciación. Vamos con otro. Mi. Mi y mi. Entonces, cuando yo hablo de un adjetivo, no la tildo. Cuando hablo del pronombre, la debo de tildar. Ah, entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de un adjetivo es porque estoy hablando o voy a hablar de una cualidad de algo. Ah, entonces voy a hablar del pronombre primero. Mi casa, ¿sí? Mi casa es muy grande. Un ejemplo, ¿sí? Ah, entonces estoy hablando de que esa casa es mía, ¿sí? Mi. En ese caso la tildo, ¿bien? Pero cuando hablo de, digamos, voy a hablar de una cualidad o de un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, no, en el caso que les dije ahora es un adjetivo, estoy hablando de mi casa, ¿sí? Pero cuando hablo del pronombre, no se me ocurre un ejemplo. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, supongamos que a Viviana le compraron un lápiz, ¿sí? Y Viviana dice, ese lápiz es para mí, ¿sí? Ahí estoy hablando de mi persona, ¿sí? Cuando yo hablo de mi persona, estoy hablando de un pronombre, ¿listo? Toca dar ejemplos así extraños para poder como darles eh, bien como el tema, ¿listo? Llevamos 3 y son más o menos 7, entonces les voy a decir los demás, ¿sí? Solo los voy a nombrar, entonces más y más, ¿sí? Cuando hablo de una conjunción y cuando hablo de un adverbio. Bien.
Se los voy a dar así rápidamente. C y C. ¿Listo? Cuando hablo de un pronombre y cuando hablo del verbo ser o saber. Entonces, si yo hablo de sabor, saber. Si yo le digo, ojo, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ospina, sé un hombre, ¿sí? Estoy hablando del verbo ser. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Listo? Bien. No, pero con esos Hay ejemplos otros, vamos a llegar muy, muy lejos, profe. que es la palabra sí. ¿Sí? Cuando hablo de una conjunción y aquí cuando hablo de una afirmación. ¿Sí? Ahora, te. Ah, bueno, cuando hablo de un pronombre, no se tilda. Y te tildado es de la bebida. ¿Sí? También está tú. Cuando hablo de un adjetivo. Y tildada es el pronombre. Bien. Ahora, unas palabras un poco más grandes, pero que también son monosílabas. La palabra aún también tiene una tilde diacrítica. ¿Sí? Y este aún es cuando hablamos de que es incluso o todavía. ¿Sí? Y esta que es solo o solo. Y entonces acá sería como único o solitario. Y se tilda cuando hablamos de solamente. ¿Sí? Ojo que solo es monosílabo, ¿no? No es que me lo van a dividir solo. ¿Listo? Solo. Es toda la Profe, palabra completa. con 2 sílabas. ¿Ah? A mí me suena con ¿Segura? 2 sílabas. No, pues Suena ya con sé. 2 sílabas, No, pero pues, es una... Sí, por eso por eso les hice la aclaración. Suena como 2 sílabas, obviamente, solo, pero en realidad es una sola sílaba, solo. ¿Sí? Porque en realidad yo cuando la digo, ¿sí? Yo digamos que no me extiendo como cuando separo las sílabas, pues las separo en sílabas, ¿cierto? Sino que yo hablo solo, ¿sí? ¿Bien? Entonces es una palabra monosílaba, ¿vale? ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no? no. Ninguna, profe. Bien. Entonces, descansen. Nos hablamos lueguito. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias. Ah, ya les voy a Chao, mandar la profe, que agenda de esté